En esta cápsula abordaremos el rol de las proteínas en el metabolismo energético. Nuestro objetivo será relacionar las vías metabólicas ligadas a los aminoácidos y las proteínas y algunos de sus mecanismos de regulación. Hay que recordar que las proteínas están formadas por aminoácidos, elementos orgánicos donde un átomo de carbono une en forma simultánea a un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. Cada uno de los aminoácidos presentes en la naturaleza se distinguen debido a la presencia de un grupo radical o grupo R, cuya estructura varía entre los distintos aminoácidos. Las proteínas, por su parte, se forman a partir del enlace de diversos aminoácidos, a través de la unión o enlace peptídico que se forma entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Debido a la gran cantidad de aminoácidos y la gran combinatoria que existe entre ellos, podemos encontrar en la naturaleza una gran variedad de estructuras y funciones, siendo esta macromolécula una de las principales en todas las estructuras celulares. Desde la perspectiva nutricional, podemos clasificar los aminoácidos en dos grupos. Aminoácidos esenciales, que son aquellos que provienen únicamente de la dieta y necesitamos consumirlos de manera frecuente. Estos aminoácidos están listados en esta columna de la izquierda. Por su parte, los aminoácidos no esenciales pueden provenir de la síntesis endógena utilizando algunos intermediarios de otras rutas metabólicas. Esos aminoácidos están citados en la columna de la derecha. Existe una pequeña excepción en relación a los aminoácidos esenciales y no esenciales, y está dado por el aminoácido arginina. Si bien la arginina es producida en nuestro organismo como parte del ciclo de la urea, la cantidad que se sintetiza es muy baja para cubrir la necesidad de nuestro organismo. Por lo tanto, nos obliga a consumir la arginina y obtenerla principalmente de la dieta. Por tal motivo, la arginina se considera esencial a pesar de que puede ser producida en nuestro organismo. Por lo general, se acepta que una dieta normal de proteína en los humanos debe contener aproximadamente un 15% del aporte total. Esto sirve para mantener las distintas estructuras que dependen de la síntesis proteica, tales como las fibras musculares y las producciones de proteínas plasmáticas o enzimas. Conocemos por lo menos 20 aminoácidos estándar, cuyas, como les comentaba, cuyas diferencias radican en el grupo radical o grupo R. Esos 20 aminoácidos suelen ser aportadas por el consumo diario. Las distintas proteínas van a ser degradadas en el tracto digestivo gracias a la acción de ciertas enzimas de tipo proteasa, tales como la pepsina que actúa en el estómago, la tripsina, la quimiotripsina y otras peptidasas que actúan en el intestino y que son secretadas por el páncreas. Desde el punto de vista del aporte energético, este va a depender del organismo y de las condiciones metabólicas de cada uno. Por ejemplo, los animales carnívoros obtienen principalmente su energía de los aminoácidos, ocupando cerca del 90% de su tasa metabólica a partir de estos nutrientes, mientras que los herbívoros solamente utilizan las proteínas como fuente de energía en un porcentaje muy bajo de sus requerimientos. Esto se debe a que, a diferencia de azúcares o lípidos, los organismos no suelen tener almacenes de proteína para el largo plazo. Por lo tanto, su uso va a depender de tres condiciones muy particulares. Para poder utilizar los aminoácidos con funciones energéticas, estos deben ser aquellos aminoácidos que no se van a ocupar en la síntesis de proteínas, de manera tal de no afectar este proceso. También se van a ocupar aquellos aminoácidos que estén en exceso, ya sea por dietas ricas en proteínas. Por ejemplo, después de una comida abundante como un asado o una gran cantidad de legumbres, el exceso de proteínas va a ser utilizado con una función energética, una vez que se cubre la necesidad para la síntesis proteica. Finalmente, existe un tercer caso donde ocurre un consumo de aminoácidos con función energética cuando existe escasez de otros nutrientes. Esta escasez puede darse en situaciones normales, tales como periodos de ayuno, o patológicos, como es el caso de la diabetes mellitus, donde debido a una incapacidad para utilizar la glucosa en forma normal, se empiezan a utilizar otros nutrientes para compensar esta incapacidad.
Independiente cuál sea el escenario por el cual nosotros utilizaremos los aminoácidos con propósito energético, en todos los casos el aminoácido en cuestión debe perder su grupo amino. Esto permite la formación de estructuras intermediarias llamadas alfa-cetoácidos, que proveen esqueletos de carbono para la producción de otros intermediarios metabólicos. Muchos de estos intermediarios están relacionados con el ciclo de Krebs o con la síntesis de cuerpos cetónicos. Por este motivo, los aminoácidos se pueden clasificar en aminoácidos glucogénicos, ya que durante su proceso de degradación permiten la síntesis de intermediarios que pueden eventualmente convertirse en glucosa. Por otro lado, los aminoácidos cetogénicos o ketogénicos van a ser aquellos que van a producir intermediarios que pueden proveer para la producción de cuerpos cetónicos. Dentro de los primeros, podemos encontrar que los aminoácidos al degradarse pueden formar intermediarios del ciclo de Krebs, tales como el alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxaloacetato. Adicionalmente, existe la producción de piruvato a partir de ciertos aminoácidos como acá aparecen, y que, como recordarán de la clase de gluconeogénesis, se puede convertir el piruvato fácilmente en oxaloacetato. Esto puede indicar el inicio del ciclo de Krebs o bien puede ser convertido en glucosa nuevamente. En el caso de los aminoácidos cetogénicos, estos van a producir principalmente dos intermediarios, acetil-CoA y acetoacetil-CoA. Ambos van a ser precursores de los cuerpos cetónicos. Para poder eliminar el grupo amino, es necesario traspasárselo a una molécula que lo pueda transportar hasta el hígado donde va a ser eliminado. Este proceso, llamado transaminación, permite la transferencia o traspaso del grupo amino a un cetoácido aceptor, mediado por enzimas llamadas transaminasas. Estos procesos van a ocurrir principalmente en el músculo y en el hígado y serán esenciales para el uso energético del aminoácido o bien para la disposición final del grupo amino. Estas transaminasas pueden ser buenos indicadores de un daño tisular, particularmente a nivel hepático, siendo importantes en la detección de patologías relacionadas como la hepatitis o el hígado graso. Algunas de estas enzimas, como la alanino-aminotransferasa o la aspartato-aminotransferasa, van a ser los principales blancos de detección desde el punto de vista clínico. Estas enzimas van a producir alanina a partir de piruvato o aspartato a partir de oxaloacetato, siendo el aminoácido dador cualquiera de los otros aminoácidos. Por lo general, cuando existe un tejido que está utilizando una gran cantidad de proteínas, el exceso de amonio generado va a ser forzado a unirse a un aminoácido glutamato. Al hacerlo, el glutamato se convierte automáticamente en el aminoácido glutamina. Este proceso es catalizado por la enzima llamada glutamina sintetasa. La glutamina funciona ahora como un transportador del grupo amonios en exceso, el cual es llevado a intestinos, hígado y riñones, donde será liberado el amonio para la mitocondria y así poder realizar el proceso de eliminación. Para eliminar el grupo amonio a nivel de la mitocondria hepática, existe una enzima llamada glutaminasa que va a sacar el grupo amino directamente en forma de amonio para poder obtener el glutamato. Otra forma de transportar amonio es lo que sucede desde el músculo, donde luego de usar una gran cantidad de aminoácidos y generar grandes cantidades de amonio, estos van a producir una gran cantidad de glutamato, el cual va a permitir la transaminación del amino hacia el piruvato. El piruvato, el piruvato, al aceptar el grupo amino desde la alanina aminotransferasa, se va a convertir en alanina, y esa alanina va a permitir llevar el grupo amino hasta el hígado. En el hígado, la alanina se va a despojar de su grupo amino y va a recuperar el piruvato. Y como ya hemos visto anteriormente, el exceso de piruvato puede convertirse en glucosa gracias a la gluconeogénesis. Este proceso puede exportar nuevamente glucosa hacia el músculo. Este proceso, llamado ciclo glucosa-alanina, es muy parecido al ciclo de Cori, donde nosotros reciclábamos el ácido láctico generado durante una actividad. Y basado en la misma información, este ciclo ocurre particularmente en condiciones de actividad intensa y donde hay una marcada ausencia de oxígeno. Esto permite proveer energía
además de la glucosa, a partir de los aminoácidos. El exceso de glutamato que llega hasta el hígado debe despojarse también del grupo amino, y para ello existe una enzima llamada glutamato deshidrogenasa, que las remueve utilizando un proceso oxidorreducción, donde se genera eh, intermediarios reducidos tales como el NADH o el NADPH y se producen grandes cantidades de alfa-cetoglutarato, el cual entra al ciclo de Krebs y eventualmente puede reconvertirse en glucosa. Este amonio ahora liberado en la mitocondria hepática debe ser convertido en urea antes de poder ser eliminado. Una vez liberado el grupo amino en el interior de la mitocondria hepática, este procede a su eliminación. Para ello, el primer paso es fijar el grupo amonio con una molécula de bicarbonato, lo cual es catalizado por la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1. Este intermediario permite ser utilizado posteriormente en el ciclo de la urea, ya que se combina con el aminoácido ornitina para dar origen al aminoácido citulina. Una vez que se forma este aminoácido, este va a salir de la matriz mitocondrial hacia el citosol, donde va a fusionarse con el aminoácido aspartato. El producto de esta reacción, arginino-succinato, eventualmente va a liberar fumarato y arginina, y desde la arginina se va a producir la liberación de urea y como subproducto la ornitina, que va a reingresar a la matriz mitocondrial para poder reiniciar todo el ciclo. Como verán, la presencia de arginina en este punto solamente es utilizable para la producción de urea, por lo tanto no podemos utilizarla con fines diferentes a este. Un detalle importante es cuál es el origen del aminoácido aspartato que utilizamos en la producción del intermediario arginino-succinato. Este aspartato proviene indirectamente del ciclo de Krebs, el cual al utilizar oxaloacetato por transaminación desde el glutamato, generamos el aminoácido aspartato. Este puede salir hacia el citosol para poder aportar sus carbonos al ciclo de la urea. Una vez que esto se produce y se libera el fumarato va a reingresar al ciclo de Krebs de manera directa o bien de manera indirecta al convertirse en malato. Como verán, gracias a esto, existe una comunicación importante entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. El ciclo de la urea es regulado principalmente a nivel de la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1, la cual es regulada en forma alostérica por un intermediario llamado N-acetilglutamato, el cual es sintetizado a partir de acetil-CoA-glutamato. Uno de los principales estimuladores de esta enzima va a ser precisamente la presencia de grandes cantidades de arginina, que nos van a estar evidenciando que existe un gran consumo de proteínas. Un, un detalle importante que está relacionado con la falla en la eliminación del grupo amonio es la condición o el síntoma llamado hiperamonemia, el cual se asocia a elevados niveles de amonio debido principalmente a dos causas: un consumo proteico elevado o una deficiencia en la capacidad para producir la urea en el ciclo. Esta incapacidad o deficiencia en el ciclo está asociado principalmente a fallas enzimáticas congénitas o bien a una falla hepática generada por malas alimentaciones o por algunas condiciones como hepatitis viral, cirrosis hepática, entre otros. En la cápsula final analizaremos lo que sucede con la integración de todo el metabolismo energético.